La Biblioteca Municipal acogió una nueva jornada organizada por Fedelorce para empresarios y dirigentes. Fedel Mentoring, que es así como se llama el programa en el que se enmarca esta sesión de aprendizaje, ofreció diferentes claves y herramientas para enfrentarse al actual entorno de incertidumbre empresarial. El mentor de la jornada fue el empresario Jesús Blanco. En este programa especial podrán ver cómo se desarrolló esta jornada. Habéis venido todos y todas a saber qué ocurre con la situación actual, porque es una situación de incertidumbre. Pero es que llevamos de incertidumbre cerca desde 3 años, 4 años, 5 años, 14, exactamente, desde 2008. ¿Por qué? Porque estamos en lo que se conoce como un entorno VUCA. Un entorno VUCA surgió a partir de los años 80, en el que la situación era volátil, porque había incertidumbre, porque en aquel momento, en los años 80, cayó una cosa que se llamaba el muro de Berlín, y entonces aquello que eran dos frentes, que era el este y el oeste, desaparecieron más o menos. Entonces eso generó en un momento dado una serie de conflictos armados, surgió en un momento dado nuevos países, nuevas tendencias, nuevos elementos, y entonces pues eso generaba volatilidad en el ambiente. Luego también era un entorno de incertidumbre, porque no se sabía qué es lo que iba a ocurrir. Eso siguió avanzando en los años 90 y en principio de los 2000. Complejo, porque aquello que era una cosa de que se sabía que si eras del este o eras del oeste, ahora mismo podría ser del este, del oeste, de Arabia Saudí, llega en un momento dado los de Al-Qaeda y ya también se lía por otro lado, y entonces tenemos un montón de elementos que influyen. Y ya, para colmo, llega la globalización. Y entonces nos encontramos en que ese entorno tan complejo nos cuesta digerirlo. Y luego es ambiguo, porque en un momento dado las cosas pueden ser de una determinada forma, pero 4 años más tarde de otra, 3 meses más tarde de otra, 8 meses más tarde de otra, porque se cambiaba continuamente de elemento. Y eso ha estado ocurriendo hasta aproximadamente el 2013, que llega la pandemia, y entonces surge lo que se conoce como el BANI. ¿Qué es el BANI? Pues el BANI es un entorno frágil, que como se caiga una economía, se cae la economía mundial. Como se caiga un país, se cae el resto del mundo. Como haya una pandemia, la pandemia es global. Nos encontramos en un entorno ansioso. Estamos en el efecto CNN. ¿Os acordáis de la CNN? La televisión, que era todo noticia. ¿Qué pasaba? Que era una noticia cada 5 minutos. Y a fecha de hoy es lo que ocurre. Una noticia, la siguiente es peor, la siguiente es peor, la siguiente es peor, la siguiente es peor, y entonces todo el mundo está ansioso, esperando a ver qué es lo que puede ocurrir. Eso hace paralizar a la gente, porque no sabe dónde va a ir, porque lo que piense hoy, dentro de 5, 10 o 20 minutos, o incluso 3 días, puede cambiar totalmente la situación. No es lineal. Si ocurre A y ocurre B, debería de ocurrir C, ¿no? No ocurre. Puede ser un C', puede ser un D', puede ser un F, y entonces no hay una linealidad en lo que pasa con los sucesos. Y por último es incomprensible. Nadie sabe por qué surge la pandemia, nadie tiene ni idea que por qué a Rusia le ha dado el venate de atacar a Ucrania. Es fácil de entender, pero bueno, ¿por qué le ha dado el venate? Nadie sabe en un momento dado si eso tiene fin o no tiene fin. ¿Cómo es posible que en un entorno de guerra todos los líderes mundiales se planten en un entorno de guerra? No es normal, porque eso quiere decir que te puedes mover, pero si hay guerra no te puedes mover, no deberías, porque te pueden dar un tiro, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió Francia, los líderes franceses y los líderes ingleses se reunieron, pero en un hangar, no en el Palacio Presidencial.
ni recorrieron las calles. En una situación de guerra, pues es incomprensible que ocurran estas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues os hago dos preguntas. ¿Cuáles son aquellos momentos en vuestra vida que os han cambiado? ¿Y cuál es profesional y cuál es personalmente? ¿Quién se anima? Vale, crisis financiera, eso es un tema personal, profesional. ¿Cuál más? ¿No hay cosas que os hayan pasado en vuestra vida que os hayan cambiado la vida de la noche a la mañana? Pues eso es lo que pregunto. A nivel personal, ¿qué es lo que has podido cambiar la vida? Pues ya está, hombre, ya tenemos una cosa, venga. Hijos, venga. ¿Qué más? ¿Qué más? Cambiar de trabajo, perfecto, cambiar de trabajo. ¿Qué más? Entrar en el mercado laboral. ¿Qué más? Te divorcias. Eso os ha cambiado la vida, ¿sí o no? ¿Vale? Bueno, pues eso puede ser que sea un cisne negro o un rinoceronte gris. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es aquello que ocurre y nadie tiene previsto que vaya a ocurrir. ¿Vale? Eso pueden ser situaciones tanto positivas como negativas. Son situaciones de alto impacto. Un ejemplo, la crisis del 98. Eso es un cisne negro. Un rinoceronte gris es aquello que en un momento dado tú ves que vas a venir, no te lo crees, pero finalmente viene. ¿Vale? También, porque esto avisa, ¿vale? Pero no lo ves venir. ¿Qué pasa con un cisne negro? Pues vamos a plantear una situación. Planeta Tierra. Una posibilidad entre 100 billones de que un planeta en el universo sea habitable. Una probabilidad o posibilidad entre 400.000 trillones de que ese planeta habitable tenga vida. Esto es que cualquiera de los que estamos aquí estemos vivos. Una probabilidad entre 10 elevado a 2.600.000 y pico mil. Porque se ha tenido que producir, primero, que exista un planeta habitable. Segundo, que haya vida. Tercero, que haya nacido tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, tu bisabuela, tu tatarabuelo, tatarabuela, hasta el primer ser humano. Y esa es la probabilidad. La realidad en este mundo es que aquello que pensamos que no es probable, es posible. Todo aquello que decís no va a ocurrir, ocurre. No puede ser que me toque a mí, te toca. Entonces hay que tener en cuenta que esos entornos, este ambiente, finalmente tenemos que tener en cuenta de que aquello que imaginamos que no vaya a ocurrir en la vida, que pensemos el metaverso no me va a tocar, el metaverso te va a tocar. Tarde o temprano. La robótica no me va a tocar, la robótica te va a tocar, tarde o temprano. Porque finalmente cada vez vamos evolucionando más rápido. ¿Qué es un rinoceronte gris? Pues aquello que pensamos que va a venir, pero no lo esperamos. Crisis del 98. Hombre, por favor, perdón, del 2008, por favor. Eso es en Estados Unidos y en América. Aquí en España no llega. Pandemia, por favor, eso no llega. ¿Qué va? Eso es imposible. Si llega, tenemos todos los medios. Si hay crisis, no os preocupéis que para eso están los bancos. ¡Ostras!
¿Estamos en una situación de desaceleración o esto está controlado porque, digamos, con que nos pongamos cada uno en su casa no hay ningún tipo de problema y no va a crecer? Hostia, que esto es un problema grave. Tenemos problemas de mascarillas, tenemos problemas de esto, tenemos problemas de aquello. 2008, ha cerrado Lehman Brothers, los bancos no dan crédito, ya me están diciendo que mi línea de crédito se transforma en un préstamo. Ostras, mal asunto. Me tengo que poner las pilas. Tengo un problema. Las pilas me las tenía que haber puesto aquí. Porque aquí ya voy tarde. El rinoceronte me ha pillado. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta estas dos situaciones que se van a producir y que se producen, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues voy a contar una experiencia personal. Hace 2 años cogí con la familia un tema de un velero para pasar unos días de vacaciones y solo salimos un poco del puerto. Una vez que salimos un poquito del puerto, todos navegando en la proa, muy bien, el agua pasando por los laterales, hasta que de pronto hace la vela ¡zum! Y se hace el barco de estar recto a hacer ¡sha! Y de pronto tú agarrarte y empieza a hacerte el agua. Y claro, tú imagínate que ahora te dice el capitán que hay que irse para el fondo, que hay que irse a la popa. Y claro, yo no tengo problemas, los niños tampoco, la pareja tampoco, la abuela sí tiene problemas. Entonces agarra a la abuela, llévatela, tal. Pasa que de pronto el viento cambia, pero para no perder el rumbo, el capitán normalmente hace que el barco lleve una línea, normalmente curva, lógicamente, para llegar a buen destino. Pues eso es lo que hay que hacer. ¿Me ha cambiado el viento? ¿Cuál es mi destino? Aquel. Pues voy a hacer todo lo posible y si es un curva, o ya sea con una elipse o con lo que sea, saber a dónde tengo que llegar. Casa Grande Gansera. Lo hicieron perfectamente. No hace más de 4 meses. ¿Qué hicieron? Pues que hubo una huelga del transporte, no se podía enviar ningún tipo de material a ningún tipo de establecimiento y ellos cogieron e hicieron una convocatoria a través de redes sociales para que todo aquel que quisiera queso, que es ecológico, yogures y leche, se pasaran por sus instalaciones. Le hacían un tour gratuito y le ponían a un precio algo más bajo que lo que se vende en el supermercado. Algo más bajo que se vende en el supermercado. No a precio al que le vendo al supermercado. ¿Qué han logrado con eso? Han ganado más dinero, para empezar, se quitaron un stock para poder seguir fabricando, porque además lo habéis visto todo en televisión, las vacas no paran de producir leche. Tú no le puedes decir, oye, mira que está en huelga, párate. ¿Vale? Entonces, siguieron produciendo, un poquito menos, con el segundo beneficio de que ya hay gente que conoce las instalaciones, ya saben a dónde tienen que ir a comprar en un momento dado y le van a pagar un precio mayor. Y pueden sacar a lo mejor hasta un segundo elemento, que es hacer turismo en un momento dado en unas instalaciones. Y ya tienen una segunda línea de negocio. Eso es campear el temporal, pero se movieron rápido. Cuando analizamos las posibles situaciones de cisne negro o rinoceronte gris, que también vamos a poner un ejemplo de cómo se diferencia un cisne negro de un rinoceronte gris. Un cisne negro es porque tú no tienes la información. Un rinoceronte gris es porque tienes la información. Un cisne negro es el volcán de La Palma. Pero los vulcanólogos era un rinoceronte gris. Llevaba ya 4 años avisando y ellos estaban siguiéndolo. Tanto que dio tiempo para avisar a la población para que se haga. Ahora, el que tenía la casita al lado del volcán, lo siento mucho, se la comió. Pero ese no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Para él fue un cisne negro, para los vulcanólogos fue un rinoceronte gris. Entonces, ¿cómo es la diferencia? Información. ¿Por dónde empieza la información? Hay un análisis estratégico
o un análisis, en este caso, del análisis externo, normalmente, en el que se analiza lo que es el PESTEL, que es político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. ¿Por qué me puede afectar el entorno político? Porque dependiendo de, en un momento dado, si el partido es conservador o el partido en un momento dado es liberal, las políticas son totalmente distintas. Eso provoca que cuando vayan a desarrollar leyes, las leyes sean distintas. Y a mí eso me va a afectar. En un momento dado del entorno político, Trump, de la noche a la mañana, se cabrea con Europa y dice que pone aranceles a todo Dios, estando en un marco de mercado libre de exportación y firmando un convenio, pero a él se le va la pelota. ¿Qué hace eso? Que me afecta a mí. Económico, pues podemos estar en crisis y podemos estar en recesión, dependiendo de la situación puede ocurrir. Pero hay otro elemento, que yo puedo estar en crisis, pero mi sector no. Yo puedo estar en una crisis económica, pero el sector del transporte no está en crisis. El sector de la alimentación, de supermercado y distribución no está en crisis. Pero hay una crisis. La gente sigue comprando y ellos siguen ganando dinero. Social, pues depende de lo que sea la tendencia de la sociedad en un momento dado, pues van a demandar una serie de elementos. Para empezar, ¿qué es lo que está demandando la siguiente generación? No. Que no nos carguemos el planeta. Están demandando temas de ecologismo, circuitos cerrados de producción. Están demandando temas de reciclaje. Están demandando en un momento dado producción que no digamos que emita cero gases invernaderos, porque es su futuro. Tecnología, clave. ¿Por qué? Porque cada vez vamos avanzando más. Ha llegado ahora a nuestras vidas una cosa que se llama teletrabajo, que eso se va a quedar, seguro. Eso ya no es tendencia, eso ya está aquí. Ya incluso hay empresas que están estableciendo que 3 días en casa, 2 días en la oficina, y va a llegar el momento que las empresas digan que a tomar por saco las oficinas, por 2 motivos. Primero, porque es un coste. La materia prima de la luz, el agua, los mantenimientos y todo lo demás me cuesta dinero, prefiero que estés en tu casa, e incluso con un segundo beneficio. Talento hay en cualquier sitio del mundo. Yo ya no tengo que pensar que el talento lo tengo en la puerta de mi casa. Y bueno, lo mismo digo, clientes. Yo ya tengo que pensar que no tengo clientes en la puerta de mi casa. Tengo clientes en todo el mundo. Ecológico, ya lo hemos comentado, y legal. ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo próximo? Al equipo A. Era broma. Ellos no son el equipo A. No digo que no seáis geniales, pero este es el auténtico equipo A. Ya conocéis a Kurt Lehmann, sondeos y modelos. Sí, hola. Nos abre una ventana al electorado. Es el mejor en lo suyo. Cuando todos predecían una victoria aplastante de Hillary sobre Trump, Kurt fue el único que dijo que él ganaría por los pelos. Mis modelos solo recogieron las tendencias, así que ¿Y si las elecciones hubieran sido unos meses más tarde? mis cifras habrían dado 100% en el clavo. ¡Wow! Impresionante. Bueno, Fue el que menos se equivocó. Tina Kuriev, análisis. Nos abre una ventana a los votantes. Encantada, señor. Oh, creía que los dedos eran para eso. Así es. Él te dice cómo cree que piensan y yo lo que piensan de verdad. La gente miente. ya estamos. Él puede decirte cuánto dice la gente que va a la iglesia. Y ella te dice si van de verdad. Y si llevan a Dios en el corazón. Ay, por Dios. Tina es analista digital. Nosotros también tenemos en cuenta la mentira, ¿vale? Sí, los sondeos son una forma de arte, pero hay mucha ciencia que lo respalda. Dijo el tío que sigue llamando a teléfonos fijos. Las personas les cuentan la verdad a los ordenadores, ¿vale? Sus deseos, sus prejuicios. Cada búsqueda, cada transacción es un momento privado expuesto. No hay margen de error, ¿sabes? La huella digital es tu auténtico tú. Pero la gente es más complicada que sus transacciones online. Dijo la mujer con 3 gatos y un intenso historial de búsqueda sobre el virus del herpes. Uno de los gatos. ¿Eso es legal?
¿Ante la policía o a los ojos de Dios? ¿Cuál es tendencia? Pues que a fecha de hoy todos llevamos lo que tenéis en la mano. Eso sabe más de vosotros que vosotros mismos. Primero, porque graban las conversaciones, pero no, vamos a plantearlo bien, no graban las conversaciones. Tienen en un momento dado, un servidor que se encarga de detectar lo que tú estás diciendo. Y aquellas palabras que le puede ser interesante, en un momento dado te muestra para ti lo que tú necesitas. Si tú en un momento dado empiezas a decir que te encanta la película Star Wars, Star Wars, Star Wars, te digo yo a ti que en menos de 3 minutos te está saliendo un anuncio de Star Wars. Fijo. Si no es de Netflix, de HBO. Me da igual, pero es la realidad. Por tanto, ¿dónde tengo que localizar tendencias? Google. Google a fecha de hoy ha establecido que por la política de iOS 14, ya no tienen posibilidad del tema de las cookies. Tú las puedes aceptar o no las puedes aceptar, la mayoría la acepta, otra gente no la acepta. ¿Cuál es el elemento que está haciendo Google en contraposición? Es cierto que no podemos utilizar ahora la información por el tema de las cookies, es más problemático esto y lo otro, pero nosotros tenemos que seguir haciendo publicidad. Vamos a jugar a lo que se llama datos de información primaria, y es que ¿quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus posibles clientes? ¿Y quiénes son en un momento dado los que a ti te interesan como cliente? ¿Tienes la base de datos? Sí, súbemela. Pero hazlo tú, no yo. Google Trends. Todas las búsquedas que hace la gente ya te está diciendo qué es lo que piensan, por dónde va el camino, qué es lo que están marcando. Google AdWords te da pistas de qué es lo que busca la gente por en función de cuánto vale una palabra. Cuanto más cara, quiere decir que hay mucha demanda, hay muchas búsquedas. Y es difícil pelear por esa palabra. Cada vez hay que buscar algo más complicado. Answer Sócrates. Esto es una herramienta que te dice cómo piensa la gente a la hora de buscar, pero no es cómo piensa, sino cómo realmente busca. Es decir, que si la gente dice, me gusta comprar patitos amarillos, te va a decir que la gente busca, me gusta comprar patitos amarillos. Pero no uno, la gran mayoría. Disculpa, Gary. Digo, señor Singer. Beca, Superpack. Vale. Jefe, tenemos un problema. Hola, equipo. Trabajando duro, ¿eh? Qué bien, qué bien. Tengo unas preguntitas. La primera es, ¿qué coño os pasa? ¿Quién ha sido el genio táctico que pensó que sería buena idea empapelar cierto barrio de este pueblo con folletos que dicen que el coronel Jack Hastings garantizará que los anticonceptivos serán financiados por el gobierno? Fui yo. Los datos indicaban una ocupación anormalmente alta de mujeres solteras en la zona, interesadas en los derechos reproductivos. ¿Y sabes por qué es eso? Bueno, el porqué no es Porque lo que- esa agrupación alta de mujeres solteras, como la llamas, es un convento. Son monjas. Y ahora solo nos votarán las que usan anticonceptivos. O sea, ninguna. Ni Rita. No tiene gracia. Google da bastante información. El tema digital da bastante información, pero luego hay que comprobarlo en la realidad, porque nos podemos encontrar cosas de este tipo. Pensamos que tal porque me lo ha dicho San Google, pero luego tengo que comprobarlo si es real o no es real. Eso es clave. Segundo elemento. Los cisnes negros normalmente son fractales. Quiere decir que una cosa que ocurre en un determinado lugar se duplica o se replica, y eso se vuelve a duplicar y replicar. Es como una gota de agua. Va produciendo ondas. Por tanto, si yo de pronto veo una noticia en un momento dado que está ocurriendo en Alemania, tú dices, esto no va a llegar al mercado español porque es que los alemanes son muy especiales o lo que sea. Ve preocupándote, porque seguro que llega. ¿Vale? Para eso, lo que decía el pastor luterano Martin Niemöller, que durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, en el caso de Alemania, pues decía, primero empezaron por los socialistas, como yo no era socialista, a mí me daba igual. Segundo, luego vinieron por los sindicalistas, a mí me dio igual. Luego vinieron por los judíos, a mí me daba igual.
pero luego cuando vinieron a por mí ya no quedó nadie. Pues aquí ocurre lo mismo. Ocurre en Alemania, ocurre en Francia, no te preocupes que viene para acá. Fijo. Para otro elemento a tener en cuenta, pues conocer muy bien al público objetivo, porque cada vez la gente, vamos a decir que no es que sea no fiel o desleal, sino que cada uno busca sus propios intereses. Y por tanto, ya no tienes un cliente fijo para toda la vida. Lo que sí hay que estar es continuamente preguntándole al cliente qué es lo que necesitas. Porque yo hoy le puedo dar mantecao, pero dentro de 3 meses a lo mejor le tengo que dar tortas navideñas y dentro de 1 año le tengo que dar en un momento dado panetones. Porque es lo que le gusta y es lo que está pidiendo. Y si yo no hago eso, lo va a hacer otro. Ejemplo, Apple. ¿Qué empezó haciendo Apple? Ordenadores. ¿Qué es lo que hace Apple hoy? De todo. Lo que me pida el cliente. No pierdo el tiempo. Los entornos cambian. Primera Guerra Mundial. Ocurre una circunstancia, los tanques funcionan de una determinada manera, tal. Segunda Guerra Mundial. Hitler se le ocurre invadir Polonia y seguidamente sigue con los siguientes países y llega de pronto a Francia. Cuando llega a Francia, los ingleses y los franceses dicen que no va a conquistar Francia, tal. La conquistó, yo creo que no llegó ni a 3 semanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es un Panzer. Los tanques de la Primera Guerra Mundial necesitaban tener un destacamento detrás que les suministrara combustible. Los Panzer los achacabas tú a cualquier gasolinera y echabas gasolina. Por tanto, cualquier gasolinera que hubiera desde Alemania hasta París era buena. No había quien los parara. Por tanto, plantearse una situación de lo que ha ocurrido en el 2008 con una crisis financiera, que puede que llegue o que no llegue, pero imaginemos que hay una crisis financiera en el 2025, te digo que va a ser totalmente distinta a la del 2008. Pensar en que yo lo hice así, voy a tener problemas, porque la situación no es la misma. El 73% de las empresas contratan a las personas por sus habilidades soft skills o habilidades blandas, lo que se conoce como actitudes y conocimientos. ¿Cuántos de aquí aprovechan eso? Sin generalizar, ¿vale? 0. ¿Qué es lo que hace la gente? Tareas. Eso no es aprovechar una sola skill. Eso es tener a un mono de feria que te haga A, B, C, A, B, C, A, B, C. Y lo que hay que hacer es que la gente piense, actúe y participe. Porque 2 ojos ven 4 más. 6, no te digo. 18. Una opinión vale. 2 opiniones pueden ser buenas. 3 o 4 ya puede generar un debate de las que pueden sacar una idea muy buena. La mayor parte de la gente no cree que algo pueda ocurrir hasta que ya ha ocurrido. No es por estupidez o debilidad. Es la condición humana. ¿Cómo lo supieron? Gerald Lane escribió una crítica autodestructiva contra su empresa, la ONU, en 2010. Levantó ampollas. Truncó su carrera. Creí que respondería escribiendo un libro en plan autobombo. Nunca ha sido mi estilo. ¿Cómo se enteró Israel? Interceptamos un comunicado de un general indio en el que decía que estaban luchando contra los Rakshasa. Traducción: zombies. Técnicamente, no muertos. Jürgen Warbrunn, funcionario de alto rango en el Mossad. Se le describe como un hombre sobrio, eficiente, no demasiado imaginativo. Y sin embargo, levantaron un muro porque leyó un comunicado en el que aparecía la palabra zombie. Bueno, dicho de ese modo, yo también sería escéptico. En los años 30, los judíos se negaron a creer que los podían enviar a campos de concentración. En el 72 nos negamos a aceptar que nos iban a masacrar en los Juegos Olímpicos. En septiembre de 1973 vimos movimientos de tropas árabes y decidimos que no representaban una amenaza. Bueno, un mes después nos atacaron y casi nos echan al mar.
Así que decidimos hacer un cambio. ¿Un cambio? El 10º hombre. Si 9 de nosotros, ante la misma información, llegamos a la misma conclusión, el 10º hombre está obligado a disentir. Y da igual lo inverosímil que pueda parecer. El 10º hombre tiene que indagar dando por supuesto que los otros 9 se equivocan. Y usted era el 10º hombre. Exacto. Ahora retomo el 10º hombre. Segunda Guerra Mundial. El bando aliado descubre que todos los bombarderos que llegaban de vuelta a los aeropuertos ingleses tenían más o menos esta media o este simulacro de balas. ¿Qué es lo que haríais? Vale. El 10º hombre. Aquellos aviones que no llegan, no sabemos dónde han tocado las balas. Por tanto, donde no tocan las balas, las zonas blancas. Pues es posible que el avión se caiga porque toque en las zonas donde no hay balas. Porque los que vuelven no le ha llegado esa bala, pero los que no vuelven posiblemente sea esa. Hay que pensar fuera de la caja. ¿Qué hicieron? Blindar las zonas blancas para que volvieran más bombarderos. Esto es una herramienta muy sencilla que se llama DAFO, que es debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. La mayoría de la literatura que vais a ver ahí empiezan a decir que hay que enfrentarse a la amenaza y que hay que trabajar las debilidades. Un error como la copa un pino. Porque una debilidad tardas mucho tiempo en poder trabajarla. Una amenaza llega o no llega, pero como te llegue, te ha llegado. Lo que sí hay que hacer es, ¿dónde están las oportunidades? Ya sea en una crisis, ya sea en una pandemia, ya sea en un momento dado de inflación, ¿dónde está la oportunidad? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pues no perdamos el tiempo. Aprovechémosla. Ya lo otro lo trabajaré. Pero yo lo que tengo que es actuar ya, porque el rinoceronte está ahí y el cisne llega. Y cuanto más tiempo tarde en tomar una decisión, peor. ¿Qué acciones puedo hacer para plantearme todo eso? Pues implantar dentro de mi empresa lo que son metodologías ágiles o metodologías Lean. Son temas que se plantean primero focalizarse en el cliente, es decir, estas metodologías, el cliente es lo primero, y lo segundo es eliminar todo aquello que no aporte valor. No perdáis el tiempo. Y hacer pruebas pilotos continuamente. Porque algunas se quedan, pero hay que hacer pruebas pilotos continuamente. Design Thinking. Como hay que hacer pruebas pilotos continuamente, hay que implantar metodologías, en este caso de desarrollo de productos, desarrollo de modelos de negocio, desarrollo de procedimientos, desarrollo de todo lo que necesites dentro de la empresa, pero ya, ágil. En menos de 3 semanas se tiene que implantar. O funciona, nos lo quedamos. No funciona, cambiamos. Modelos Canva y Framework. Pensar cómo empiezan las startups. ¿Cómo empieza una startup? 5 socios. ¿Qué? Una idea, 5 socios, sin pasta, se inflan de trabajar, todos por un proyecto en común, y en menos de 1 año y medio finalmente se convierten en un Uber, en un Cabify, y luego crean Uber Eats, y la han creado en 1 año y medio después de crear Uber. Empoderar al equipo, porque tenéis talento dentro de las empresas y no se está aprovechando todo lo que se debería de aprovechar. Mejora continua. Hay que estar continuamente desarrollando nuevos procesos, nuevos procedimientos, porque los clientes cada vez exigen más. Y cada vez diferenciarse de la competencia es difícil. En menos de 4 meses, una cosa que te copian se convierte en un estándar del mercado. Una vez que eso es un estándar, ¿por qué te puedes diferenciar? Por precio. Porque como todo el mundo lo tiene, a no ser que sea una marca muy reconocida y la gente pague por ello, pues conclusiones. Cuidado con los anclajes y sesgos. No podemos estar pensando que yo veo una situación y hago una valoración. Lo que tendría que plantearme es si esa situación puede ser distinta a lo que yo planteo.
y entonces buscar distintos puntos de vista. Todos tenemos anclaje y sesgo. El cerebro humano utiliza el mínimo de energía posible y actúa muy rápido. Cuando empezamos a conducir, te cuesta. Cuando llevas ya mucho tiempo conduciendo, ni lo piensas. Lo mismo te pasa a la hora de pensar. Cuando tú coges y actúas de una determinada manera, se repite en toda tu vida. Es difícil de cambiar, pero si te extraes un poco, puedes eliminar esos anclajes y sesgos. Las principales tendencias del mercado a fecha de hoy son cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es, primero, no es un mandato, porque no es un mandato, pero la ONU se lo ha mandado a establecer a todos los países firmantes están de acuerdo con ello, la mayoría, en este caso la Unión Europea, ha establecido que dentro de la ODS está el tema medioambiental, está el tema de ahorro energético y son lo que va a funcionar y poner pasta para el tema de inversiones, sobre todo el dinero de la Next Generation que viene, y determinados países, como en el caso de España, tienen una dirección general de desarrollo sostenible. Eso quiere decir que le están dando importancia al tema. Cooperación. Ya no tengo que pensar en que tengo competidores o que tengo en un momento dado a otras empresas de otros sectores que a lo mejor no me sirven, pero que son muy buenos amigos. Oye, ¿por qué no colaboramos y desarrollamos proyectos juntos? ¿Por qué no cooperamos y en un momento dado incluso podemos crear UTEs o podemos crear proyectos para participar en Europa? Medio ambiente. Ya lo he dicho, que es clave, porque ya las futuras generaciones lo piden. La ODS lo marca. Desglobalización. A fecha de hoy, todavía estamos ahí en un impasse de que el gas se lo compro a Rusia y ahora a los Estados Unidos y ahora a Argelia y ahora de quién dependo. La materia prima, como el aceite de girasol, las pipas las compro en Ucrania y ahora lo otro y ahora tal. Y ahora se están dando cuenta de que hay que tener al menos un mínimo de producción en el país para poder hacer frente a este tipo de historias. No hace falta que se dedique a producir solo un producto, pero sí a tener un margen de maniobra para lo que pueda ocurrir. Esto llega. Fijo. Porque aunque nos damos cuenta de que tenemos que estar en un entorno globalizado, como hemos dicho, como ocurre algo en una determinada historia, a mí me afecta sí o sí. Si yo tengo al menos un pequeño background, pues tendré más posibilidades de seguir para arriba. Pues la desglobalización está aquí. No quiere decir que desaparezca, sino que va a haber cosas que sí se van a implantar. El cisne negro es fractal, ya lo he comentado. Innovación y empoderamiento, es decir, hay que estar continuamente desarrollando productos, continuamente desarrollando modelos de negocio, continuamente buscando nuevos tipos de clientes. Y, como decían los estoicos, si vis pace, para bellum. Y es, si quieres paz, prepárate para la guerra. Por tanto, hay que estar preparado antes, por si llega. Que no llega, no pasa nada. Pero por lo menos yo ya me he previsto lo que pueda ocurrir. Pues muchas gracias.